Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos Buenos días, días. profesor. Buenos días, profesor. Buenos días. Vamos a esperar a que entren más estudiantes y comenzamos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, ahora sí comenzamos. Como les había dicho, en la clase pasada vamos a ver estos... Un poquito. Estos test de inteligencia o razonamiento espacial. Por lo general, algunas universidades antes en el SNNA, o sea, en el examen para entrar a la universidad, te los tomaban, sí o sí. Ahora creo que no, pero algunas universidades privadas sí los toman igual. Entonces, hay tres principales que es lo que por lo generalmente toman. El lingüístico o de comprensión lectora, que es el que simplemente te dan
un párrafo de una carilla o dos carillas. O sea, obviamente son algunas preguntas de lo mismo, de los párrafos. Y te preguntan lo que son ideas principales, personajes principales, preguntas específicas. O te preguntan sinónimos, antónimos, qué quería decir con esta frase, todas esas cosas. O sea, eso generalmente no se practica mucho, pero solamente tienes que saber leer y comprender rápido. Porque la verdad, en esos exámenes son como que bastantes preguntas. Tienes algunos minutos para los de lenguaje y para matemáticas tienes prácticamente un minuto o menos de un minuto para resolver cada uno. Lo mismo para esto de lo que es razonamiento o inteligencia espacial. Algunos le dicen abstracto también. El segundo era de inteligencia matemática, que ese test sí es casi lo mismo de lo del ser bachiller, que principalmente se enfoca en lo que es suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación de números de generalmente más de 6 cifras, números con decimales, fracciones y todo eso. O sea, eso es lo más, o sea, lo que deberías saber específicamente. Porque si de verdad tienes problemas en uno de esos 4 temas, va a ser bastante difícil realizar el examen, ya que, como había dicho, generalmente es como que 1 minuto, 45 segundos por pregunta, que son bastantes preguntas. Y por último, que depende también del examen, si te lo toman al principio o casi al final, es esto de inteligencia espacial o razonamiento espacial. Es simplemente de, como en dibujo técnico, imágenes que están en 3 dimensiones y en secuencia, poder descifrarlas cuando tú las ves en 2 dimensiones, o sea, en un papel. Entonces, específicamente tienes que como que recrear la imagen en tu cabeza para que, como por ejemplo en este test en específico el que voy a enseñar, en el primero, pueda como que embonar o cuadrar las figuras. Este test, el primero que voy a enseñar, tiene solamente 12 preguntas, donde las primeras son obviamente muy fáciles y ya las últimas son bastante complicadas. Hay dos que las voy a saltar porque la verdad tomaría mucho tiempo explicar. Y además tengo dos otros tests que quiero enseñarles. Entonces, el primero es este, de las figuras y secuencias, y el segundo que les voy a enseñar son estos de aquí, que son como que armar figuras. Entonces, esto de aquí, que es como que poner figuras y hacer secuencias, esto les voy a enseñar más o menos cómo paso a paso pueden realizarlo y encontrar como que la respuesta correcta. Obviamente en los primeros no creo que necesite mucha explicación, pero igual lo voy a explicar de todos modos. Como ven, aquí en la primera pregunta dice, ¿sí pueden ver la pantalla por si acaso? Sí, se puede ver. Ya. Aquí Sí. como ven, aquí dice, ¿cuál de los siguientes objetos encaja en el objeto de arriba? Aquí tenemos una plancha totalmente plana con un grosor definido, donde tenemos también un objeto bastante definido. Entonces decimos entre la 1 y la 6, ¿cuál es el que encaja? Obviamente la respuesta sería la 5, ¿verdad? Porque tiene la misma forma y el mismo grosor. Entonces eso no hay que darle muchas vueltas, es el número 5. Este aquí ya va cambiando un poco. Es lo mismo que el anterior, solo que ahora la figura utiliza más lo que es la profundidad, la tercera dimensión. Entonces, ¿cuál de estas aquí, del 1 al 6 de respuestas, creen que sea la que embone en la figura? La 1 La por 1, favor. La 1. la 6. La 1 está muy pequeña Ah, para esa abertura. A ver, como digo, ahí tiene que ver como que toda la figura. Primero tiene justamente esta forma, ¿verdad? Y todas tienen esta forma, solo están como que giradas. De ahí lo segundo es el espesor de la plancha. Este espesor, ¿todos tienen ese espesor? No, ¿verdad? Entonces vamos eliminando. La 2, la 3, la 4 y hasta la 5 no tiene ese espesor.
son más La gruesas, 6, ¿verdad? profesor. La 6 puede Entonces ser. Es la está 6 porque entre la del lado 1 de abajo está salida, y igual la que la... 6. Es la 6 porque la esquina de abajo inferior sería izquierda, está salida para afuera, y en la 1 no. Y en las ¿Verdad? figuras... Ujú. Sí. Entonces, miren, eso mismo, como vemos, la parte izquierda tiene esta forma y la derecha esta forma. Entonces, por ende, esta figura de adentro debería tener también esa forma. La forma de la 1 es esta, ¿verdad? Y la de la 6 es esa de ahí. Entonces, ¿cuál es la misma? más adecuada esa forma. Claro, es la 6. Exactamente, porque cumple todos esos factores. Entonces, así es como deben buscar la respuesta. O sea, algunas veces parece como que es una de las respuestas, pero tienen que ver cada una y eliminar por cada una de los factores que están viendo. Entonces serían las 6, ¿verdad? En esta de aquí, ¿cuál de los siguientes objetos encaja en el objeto de arriba? El objeto podría estar volteado de cabeza, etcétera. ¿Cuál creen que sería esa ahí? Sería la 6. Sería la 6. ¿La 6? Porque, ajá, porque está cortado redondeado en la parte de abajo derecha. Y tiene lo más una línea para arriba. Porque los únicos dos que tienen redondeado en la parte derecha para abajo es la 4 y la 6. Pero la 4 tiene dos palos y y en el cuadrado solo es uno, entonces sería la 6. ¿Todos piensan que es la 6? Sí, Yo voy por la 1. la 6. ¿Uno? Ya ver, entonces, Puede ser la 1 veamos o la esta. 6, porque si miramos Primero, la 6 está igual. claro, primero tenemos que formar la figura completa, ¿verdad? La figura completa, ¿cómo sería? De esta manera, ¿verdad? Si la completamos. Tendría que tener más o menos esta forma de aquí. Entonces, para estar seguros, eliminamos primero. La 2 no puede ser, la 3 no puede ser. Esta 5 tampoco puede ser porque este lado es recto, ¿verdad? Y esta aquí, la 4, tampoco se parece. Entonces estaría entre la 1 y la 6, ¿verdad? Si cojo la Yo 1 le y la yo voy- giro de esta manera, encajaría justamente aquí. No, no encajaría. No encajaría, ¿verdad? Entonces, por ende, la respuesta sería la número 6, que cumple con todos los factores. Porque aunque esté la 1 de cabeza, no va a encajar en este de aquí. Entonces la respuesta es la 6. ¿Qué tal esta de aquí? ¿Alguien tiene una idea de cuál sería la respuesta? O sea, ¿cuál sería la respuesta y por qué? La 2, La 2. porque va cambiando como de lugar. Y toca el lugar por el que es para arriba. ¿Ok? ¿Alguien piensa que Yo- hay yo alguna otra Yo tengo respuesta? como, yo Yo creo tengo, que, yo, yo yo creo creo que que es es la 1. la La 1, 1. la 1. 1. La 1. Ah, es verdad, puede ser la 1 porque puede estar en modo Buen espejo. círculo. La Ujú. 1. Ajá, pues, Exactamente Por ejemplo, lo que había dicho alguna gente por ahí. Como Es ven, la 1. o sea, tenemos que ver como que las primeras figuras. La primera es esta, ¿verdad? ¿Qué diferencia tiene con la segunda? ¿Cuál es la diferencia que Está tiene? diferente el grande. lápiz, como que despejada. Y está al lado inverso. Ujú. Inverso, ¿verdad? Como si, Ajá, está si despejada. cogemos, Yo le ponemos un voy por la espejo de esta 5. manera. Justamente la izquierda y la derecha son reflejos. Entonces, por ende, de aquí abajo, si tuviese un reflejo, ¿cuál sería? Sería la 1. La la 5. 1. La 1. La 5 no puede ser porque no tiene el gancho para abajo. Y la 1 sí lo tiene. Sí. Y además es, por ejemplo, que nos estemos mirando un espejo así. Y va a salir Claro, el espejo lo tenemos justo aquí en medio. Entonces, sí, exactamente. O sea, lo más fácil es que ese gancho lo pongan justamente inverso.
Lo ponen de esta manera, ese gancho, como si estuviese en un espejo, y ven cuál tiene ese gancho de esa manera. El único que tiene ese gancho, la 1. Entonces la respuesta sería la 1, ¿verdad? Y esta de aquí es prácticamente lo mismo que el anterior ejercicio. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál? ¿Cuál piensan que es la Creo respuesta? que es la 6. ¿La 6? Ajá, ¿Alguien? ¿Todos Yo piensan que también es le la voy 6? por la 6. Sí, es la 6. sí, la 6. Es la 6, sí. Es la que más ¿Sí? se parece. Ajá. Es Sí, la es Sí, del que... porque lado parece contrario. como que estuviera como una secuencia de la misma Sí, figura. como que estuviera en un espejo. Esta cosita aquí estuviera en un espejo. está Y si nos viéramos espejada. en un espejo, nos veremos así. Al revés. Claro, exactamente. Cogemos, si tuviésemos un espejo estaría esta punta de esa manera, la acá estaría de esta manera, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la única figura que tiene las puntas de esa manera? La 6 y tiene que estar del lado contrario. La 6. Obviamente también lo mismo. Ponemos un espejo justamente aquí en el medio. Este aquí es justamente el reflejo de la... O sea, la izquierda es el mismo reflejo que la derecha. Por ende, el de abajo, el de la izquierda, es el mismo reflejo que el de la derecha. Y el reflejo es número 6. Este aquí, La 1. Sí, la 1. la 1. La 1. Que yo me hubiera enterado, ¿no? Todos piensan que es la 1. Sí, Sí. es la 1. Sí, la 1. Sí, es la Bueno, 1 igual también la voy a explicar por si acaso. A ver, recuerden que estas aquí, ¿cómo se llamaban? por hecho de patrones. Es el O patrón. sea, así como cuando se forman. Estas aquí son las columnas, ¿verdad? Sí, Y las de acá las son las filas. filas. ¿Ya? Entonces, vemos las características de cada columna y cada fila. No sé si se acuerdan que había una tabla como que para multiplicar donde ponían los números en cada columna y fila, y cuando los multiplicaban daba las respuestas en cada cuadrito. Exactamente lo mismo. Un Entonces, abaco. si cogen en la columna, ¿cuál es la diferencia? En la columna, en la primera, todos los objetos están del lado izquierdo. En la columna del medio, todos están en el centro. Y en la columna derecha, todos están del lado derecho. En la fila, tenemos en la primera fila un objeto. En la segunda, 2. Y en la tercera, 3 objetos. Entonces, por ende, seleccionamos la última, que tendría que tener 3 objetos y debería estar todo del lado derecho, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la que tiene 3 objetos, o sea, 3 esferas y del lado derecho? La 1. La 1, ¿verdad? Esta de aquí también es como que secuencia. ¿Alguien tiene alguna idea de esa? La 3. Yo digo que es la 8. La 8, profe. La 7, la 8. La 8, la 3. La 8. Yo estoy entre la 7 o la 8. Creo que es... Yo digo que es A la ver. 8, profe. Analicemos, ¿ya? Creo que es la 8. A ver, primero tenemos que ver el plano. ¿Sí ven cómo está este de aquí? En la primera columna, todos tienen este mismo plano. En la segunda, todos tienen de esta forma. Yo creo que es 7. Y en la tercera, todos tienen este de aquí.
Entonces, por ende, la respuesta, ¿qué plano tendría? ¿El 1, el 2 o el 3? El 8. El 6. A ver, no, yo en esta respuesta, ¿el 1, el 2 o el 3? ¿Qué plano tendría? Los que dibujé aquí. Daría el plano 3. El plano 3, ¿verdad? Ajá. Entonces, el todos plano los que 3. no tienen el plano 3, ¿qué hacemos? Lo eliminamos. Los eliminamos. El 3, el 4, el 5 y el 6, eliminados. ¿El 1 y el 2 tienen el mismo plano? Sí. ¿El 1 y el 2 tienen el mismo plano? No tiene. El 1 y el 2 tienen el plano Del de la uno. columna 1, ¿verdad? Entonces, no. ¿Cuáles lo que quedan? El 7 y el 8. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el 7 y el 8? De que el 8 tiene una flecha para arriba del lado izquierdo. Ajá. Sí. Entonces vamos viendo lo que son las filas. Aquí, como vemos, en la primera tenemos, dejen borrar. En la primera tenemos 2, ¿verdad? 3 y 4. En la siguiente, 3, 4, 5. En la siguiente, 4, 5. ¿Qué habría aquí? ¿Cuántas flechas habría? 5. A 6. ver, nuevamente. Vamos viendo lo de las filas, ¿verdad? En la primera figura estoy diciendo 2, 3 y 4 flechas, ¿verdad? Estoy contando las flechas. En la siguiente, 3, 4 y 5. En la última, 4, 5. ¿Cuántos habría aquí? 6 flechas. 6, ¿verdad? Ujú. En 8. el 7, ¿cuántas flechas tiene? 5. 5 flechas. ¿Y el 8? 6. Entonces, ¿cuál es la respuesta? El 8. El 8. El 8. Entonces, así se analiza. Esta de aquí, ¿alguno tiene alguna idea? O sea, igual véanla un ratito y ahí, si alguno tiene una idea de cuál es la respuesta, me avisa. ¿No? Parece complicado, ¿verdad? Me di cuenta de algo, de que en la parte de arriba de la primera columna, en la parte de arriba todos tienen 5. En la columna 2 todos tienen 4. Y en la última columna todos tienen 3 cubitos en la parte de arriba. Entonces, creo que debe ser uno que tenga solamente 3 cubitos en la parte de arriba. Ya. Ya, eso es lo que El 8. puede ser. A ver, los que tienen 3 cubitos para arriba son el 2, el 4, el 8, el 5. Ya. Mira, exactamente ese mismo razonamiento, pero con todos los lados. Ujú. Me refiero a que tienen que ver lo mismo con esta esquina Ajá. y esta esquina, ¿verdad? Ujú. Entonces vamos viendo, así mismo. Voy señalando todos los que voy viendo, ¿ya? En el primero tenemos, os voy a contar los que están a los costados, ¿ya? 1, 2, 3 y 4 cubos, ¿verdad? ¿Sí? Todos a la misma distancia, o sea, a 1, 2 y 3 cubos para arriba, ¿verdad? Entonces tenemos 4. En el siguiente, ¿cuántos tenemos? 1, 2 y 3. Y en el último, 1 y 2, ¿verdad?
¿Sí? ¿Sí están viendo? Entonces, lo que vemos es que se va restando 1. Vamos a la siguiente fila. Tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1 y 2. Lo mismo, se va restando 1 mientras va yendo hacia la derecha. En la última, tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2 y 3. Por ende, en la última tendríamos que tener... ¿Cuántos? 2. 2 cubitos, ¿verdad? Ujú. Dos. Ujú. Entonces, obviamente son 2 cubitos a 1, 2, 3 cubitos de altura, ¿verdad? ¿Dónde estén los cubitos? No importa en realidad. Solamente estamos viendo lo que es el número. Entonces, todos los que no tengan 2 cubitos, los eliminamos. Entonces, el 1 tiene 2 cubitos en el de arriba. No. ¿Mm? Tiene 3. No, pero yo me refiero a los sea, que están a No, los sí lados, tiene ¿verdad? A los que están en la pero sin esquina. contar el Sí en tienen medio. dos. Ah, en la esquina, ¿Verdad? ok. 1 y 2. Ujú. ¿El 2 tiene 2? Sí, también. Sí. ¿El Ujú. 3? Entonces no. El 3 El El no. 3 3 no. no, ¿verdad? Entonces, No. eliminamos el 3. ¿El 4 tiene 2? Sí. Sí, Sí, ¿El 5? también. también. ¿El 6? El 6 no tiene. No, el 6 no. ¿El 7? Tampoco. Tampoco. Tampoco tiene. ¿El 8? Ese tiene. Ese sí. Ese sí. Ya. Entonces, nos queda el 1, 2, 4, 5 y 8. Así vamos eliminando. Entonces, vamos con el siguiente. Voy a cambiar de color. Está aquí, ¿verdad? Tenemos 1, 2, 3. En el siguiente, 1 y 2. Del último, 1. 1. Si ven que está a 2 cubitos de distancia. Los 3, ¿verdad? Lo mismo acá. 1, 2, 3. 1, 2, 1. 1, 2, 3. 1, 2. Por último, Un cubo nomás. un cubo, ¿verdad? A 2 cubitos de distancia. Entonces, el primero tiene un cubito, Sí, pero Sí. no está a 2 de distancia. sí, pero no está a 2 de distancia, exactamente. Entonces, lo eliminamos. El 2, Sí. el 2 sí. Ajá. El 4, El 4 no tiene. el 4 No. no, ¿verdad? El 5, El Sí, el 5 tiene. sí. el 5 sí. Ujú. Y el 8, El 8 no. No, El- el 8 no. el 8 Yo no. voy por el 8. El 8 no tampoco. El 8 Entonces, no Ah, es. ya, ya. nos quedaría No sería, profe. el El 2 y el 2. 5. El 2. Ajá. ¿Ya? Es A el ver, 2. ya. Ahora sí, eso vamos, espérense un ratito. Entonces, por último, vemos la última, para eliminar entre esos dos. Entonces, aquí vemos 1, 2, 3, 4. 1, 2 y ninguno. ¿A cuántos? A 1, 2, 3, 4 cubitos de distancia. Aquí abajo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ninguno, a 4 cubitos de Ya distancia. pasa. 4, 2 y el último, Sería el 2. El 2 porque tiene 2 cubitos de El distancia. 2. 4 cubos de distancia. a Ajá. 4 El 2 cubos de sería. distancia. Entonces, Ajá. exactamente, la respuesta sería El 2. el 2. ¿Sí ven? Este de aquí, ¿alguien tiene la idea de cómo se va cambiando la imagen? Primero se van restando las tablas que están ahí. ¿Ah, ¿verdad? Ujú. Entonces sí. Aquí como vemos unas tablas que están de esta manera, ¿verdad? Son exactamente 3 en todas las figuras. Desde la más grande hasta la más pequeña.
de forma longitudinal están atravesadas, ¿verdad? Entonces, en la primera fila tenemos 3. En la segunda tenemos Hay 2, dos. ¿verdad? Ujú. Y en la última tenemos Solamente una. una. Y una, la más pequeña, ¿verdad? Ujú. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué eliminamos primero? Las que no tengan solamente una. Entonces, la 1 tiene una tabla. Sí, ¿Todos están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Sí. La 2, Yo también. también tiene una tabla además. la 3, También tiene una tabla. También. la 4, La No. 4 no, porque No. tiene dos. la 4 no, la 5, La 5 tampoco. Tampoco. la 6, La 6 no. Tampoco. Eso es- 7, La 7 sí. La 7 sí. la 8, La 8 no, No. porque tiene 3 Mm. tablas. Entonces, y ahora vamos a ver las columnas, ¿verdad? En las columnas es simplemente cómo está ubicado, porque esto de aquí, si en las tablas que están transversales, son exactamente igual mientras van bajando, ¿verdad? Son exactamente las mismas y en la misma posición. Entonces, primero contemos el número. Aquí tenemos 5, en la segunda tenemos 4 y en la tercera tenemos 3. Por ende, ¿cuántas tablas debería haber aquí de manera transversal? 3. 3, ¿verdad? Entonces eliminamos las que no tienen 3. La 1 tiene 3, Sí, sí tiene 3. la 2, No, No. no. la 3, Sí, la 7, no. no, ¿verdad? Entonces quedaría entre la 1 y la 3. Entonces, entre la 1 y la 3, ¿cuál piensan que iría justamente en esa serie? ¿Mm? Yo digo que da uno. Entre la 1 y la 3. ¿Por qué la 1? Sería la 1 porque tiene la esa abajo y no tiene ninguna otra al lado. O sea, es que no sé cómo explicarme. En las otras, O sea, la con u- notación puedes dibujar. O sea, puedes señalar. ah, ¿cómo? Bueno, a ver. La última de las otras dos está abajo. La última. Y en la 3 es la penúltima. Y en la 1, la última sí está abajo. Entonces sería la 1. Entonces, lo que dice es esta posición, ¿verdad? Esta Ajá. está atravesando todas. Esta aquí está más arriba y esta está más abajo, ¿verdad? Sí, la última Entonces, está abajo. aquí como vemos, la primera está más arriba, la aquí no está en el medio, sino que está más abajo, y esta está, Ujú. o sea, están como que cambiadas, ¿verdad? Ajá. Y en la 1 Sí. está más abajo, está un poco más arriba, y esta también está más abajo. Entonces, ¿cuál es entre las dos? O sea, entre la 1 y la 3, ¿cuál sería? La 3. Uno. La La 3. ¿Cuál sería? La 1. La 3 yo digo. La ¿Por qué 1. la 3? A ver. Da uno, gracias. No es la 3 por la posición de las tablas. Sí, tienen La que más ver chiquita tiene que ir al estas último. tablas de aquí, ¿verdad? Las que están en la misma posición de esas tablas es la 1. Uno. Pero el lazo puede ser que se está llevando por las posiciones de la fila de abajo. O sea, las de estas. O sea, las que se refieren son estas de aquí. ¿Esta? No, lo que pasa es que el lazo se puede haber confundido porque las posiciones de las dos de abajo a la izquierda, se parecen mucho a las de la 3. Entonces por eso el lazo quizás pensó eso y escogió la 3. Pero nosotros, los demás, nos estamos refiriendo a las dos de la derecha de arriba. O sea, no sé si me hice entender. Las Ahí, a ver. posiciones, básicamente. Sí, Ajá. les explico igual. La única manera que había que ver era las de arriba, ¿verdad? Como ven, en la de aquí, esta y esta tabla, las de aquí a la izquierda,
son exactamente iguales mientras va bajando, ¿verdad? Lo mismo en la de aquí. Aquí hay 4 tablas. Una está atravesando todas, una está arriba, una está abajo y una está justo en el medio. Están exactamente igual mientras va bajando. Entonces, por ende, esta que está atravesando todas, esta que está arriba y esta que está abajo, van a ser igual en todas. Entonces, aquí como vemos, esta está arriba, la siguiente está en la parte de abajo y la de acá está otra vez arriba. Entonces, esta figura de aquí, esas tablas no están de igual forma que las de aquí. En cambio, las de aquí de la 1 están en la misma posición. Por eso es que la respuesta es la 1, ¿sí? Entonces, la 1. Esta de aquí es un poquito más complicada, así que la voy a pasar, porque ya tomaría mucho tiempo. Estas dos también. Y esta de aquí. Bueno, a ver, en esta de aquí. ¿Cuál creen que sería la respuesta? ¿Alguien tiene alguna idea de la respuesta? ¿No? Podría ser la 6. Puede ser la 6, si queremos. ¿La 6? Yo diría que puede ser la 1. ¿La 1? La 6, la 1, la 7. Entonces lo mismo. Aquí vamos a ver exactamente lo mismo, la secuencia. Entonces aquí como vemos, tenemos un cubo base. Hablo de esta de aquí, ¿verdad? De esa fila. Tenemos el cubo base. El cubo base tiene una línea aquí en la parte de atrás, ¿verdad? Y esa línea nunca cambia. Aquí como ven, tiene esa y la misma. Lo único que cambia es que en el lado izquierdo sale una curva, en el medio sale una curva en el lado derecho, en la última no tiene ninguna, ¿verdad? ¿Sí? Pero la base nunca cambia. Entonces en la última solo queda es Buenos días. este cubo base. Bueno, La curva no la tiene para atrás. por eso está en la parte de atrás. Está Ajá. dibujada en la parte de atrás. Entonces, en la siguiente, ¿cuál sería el cubo base? Voy a dibujarlo otra vez. En la siguiente, el cubo base sería con la curva en la parte de adelante, ¿verdad? Tenemos esa curva en toditas. Entonces, la diferencia sería que en el lado izquierdo tenemos una curva en la parte de arriba, en el medio, en la parte de abajo, y de nuevo en la derecha no tenemos ninguna. ¿Ok? Jorge Entonces, vamos Montiel. con el siguiente. ¿Está Jorge Montiel? ¿Qué faltó, profesor? Para hacer aquí. Bueno, dos. Profe, yo creo que es la 1. ¿Quién ha Ok. faltado? No sé. Jorge Montiel. No está. No está. Ok. Ausente.